Quien es el portador del mensaje de la palabra de hoy. ¿Cómo le decimos a Magdiel, hermanos? Que el Señor lo bendiga. Dios te use, Magdiel, conforme a sus propósitos. Que el Señor le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí. Quiero invitar antes de comenzar que cierre sus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta noche. Padre, gracias te damos por tu amor, tu fidelidad, porque estás con nosotros, Señor. Hoy pedimos con todo el corazón que sea tu palabra hablando, Señor. Que cada frase, cada palabra que salga de mi boca edifique, Señor, la vida y los corazones de mis hermanos. Te lo pido, Padre, creyendo y confiando en tus propósitos, en tu gracia, Señor, y en tu poder para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Como ya le decía, agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar aquí. Y estamos muy agradecidos con Dios, hermano, por ustedes, por sus oraciones, por su apoyo. Vivimos momentos muy complicados, pero Dios no nos dejó de su mano, hermano. Y el medio para hacerlo han sido ustedes. Así que reciban un agradecimiento de mi familia, de mi esposa. Y en lo personal, muchas gracias, hermano, por su apoyo, su bendición, que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Usted ya lo sabe, estamos atravesando por un proceso duro de enfermedad, por un diagnóstico que nos dieron de un cáncer gástrico. En meses atrás yo, la verdad, consideraba que mi vida ya se iba a terminar por situaciones que le contaré más adelante. Por eso estar aquí de pie, hermano, para mí es un logro. Estoy ya pasando por unos procesos de quimioterapia y los doctores están sorprendidos, hermano. Mi esposa es enfermera y sus colegas están sorprendidas porque ellos no comprenden cómo llevo ya 3 ciclos de quimioterapia y cómo mi cabello no se ha caído, cómo yo voy a la quimioterapia y en realidad, hermano, usted lo debe de saber, es veneno lo que le ponen a uno, cómo debe de debilitar el cuerpo y debe de traer muchos síntomas, y en realidad, hermano, los síntomas son muy, muy pocos. Ellos no entienden cómo al pasar unas horas después de salir del hospital, yo puedo estar de pie, yo puedo realizar mis actividades, y eso yo creo que ha sido y lo aseguro que es Dios. Es Dios que tiene cuidado de sus hijos, hermano, y no nos abandona en momentos complicados. Yo nunca estuve en un hospital, hermano, y yo cada vez que voy y cuando iba la primera vez, mi proceso comenzó porque a mí se me cerró el esófago, y al cerrarse el esófago yo no podía comer, hermano. Yo llegué a bajar 30 kilos como en 2 meses. Ahorita usted me ve delgado, pero no es nada. Si ve mi panza, hermano, mi panza no es de tacos ni de eso, sino es de la inflamación que provoca el medicamento. Le digo a mi esposa, le digo, yo ya te entiendo lo que sentiste al tener a la bebé, y le entiendo a usted, hermana, porque literal se me estira la piel. A veces no puedo acostarme. Fíjese, hermano, yo hay muchas cosas que ya valoro, pero hay otras que ansío, como acostarme en una cama normal y descansar, pero no lo puedo hacer porque mi estómago me duele mucho, tengo que dormir sentado. Entonces, imagínense, ya tengo varios meses, y cómo a veces tenemos la dicha de poder descansar y no lo valoramos. Pero como le mencionaba, yo no podía comer. Entonces a raíz de eso bajé muchos kilos, y cuando fui al hospital a que me realizaran el primer proceso, yo literalmente, hermano, y los médicos decían que yo no debería de haber soportado porque mi cuerpo estaba muy débil. Yo literalmente, hermano, caminaba y me sentía que me iba a caer porque ya
ya no podía sostenerme porque mi cuerpo ya estaba muy delgado. Yo me sentaba, hermano, y sentía que mis huesos pegaban en la silla o en la banca. Muy, muy duro. Cuando estaba ahí en la quimioterapia, me dieron unas pastillas y yo empecé a sangrar. Y yo sí dije, yo ya estaba, hermano, resignado hasta cierto punto, diciéndole a Dios que quizás ya. Y cuando estaba pasando por eso, los médicos dicen, es que es muy difícil que usted soporte. Y lo más sorprendente, hermano, fue que terminando, sí sentía mucho dolor, sentía que literalmente habían prendido una flama en mi estómago y lo estaban quemando. Pero fue 1 hora de dolor, 2 horas a lo máximo, y a la noche ya estaba bien. Era sorprendente, hermano, porque la oncóloga dijo, esperamos que a la 3ª, 4ª quimioterapia usted pueda comer. Lo sorprendente, hermano, es que todavía no me daba ni siquiera la primera, y milagrosamente mi esófago se abrió. Y yo ya podía consumir alimentos, porque yo no podía, hermano, el agua no me la podía tomar, yo tenía sed y es impresionante las ganas de saciar su sed y no poder hacerlo porque el agua la volvía. Yo veía a veces, hermano, caminando por la calle, veía a los indigentes, todos sucios, y los miraba con una botella de agua y de refresco, y yo veía cómo se la tomaban, y yo decía, ay, cómo anhelo ser ellos, porque quizás tienen muchas cosas y carecen de muchas cosas, pero pueden hacer cosas básicas que yo en ese tiempo estaba limitado. Y como, hermano, tanto tiempo en nuestra vida renegamos por carencias quizás económicas, lujos que no tenemos, cuando tenemos lo más importante, la salud, la vida, el poder disfrutar lo poco, lo mucho que Dios nos da, y eso debe de ser una bendición para nosotros. Y yo lo voy a invitar, hermano, no quiero, yo creo el pastor me va a tener que invitar varias veces para poder compartirles todo, pero le voy a invitar al Evangelio de Juan. Gracias, hermano, muy amable. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Cuando usted ya lo tenga, me indica con un fuerte amén. Le doy lectura y usted me sigue con su vista. Dice su palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Y amaba a Jesús, a Marta su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y tú otra vez vas allá. Respondiendo Jesús le dijo, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo ya no está enfermo, ahora duerme, ha muerto, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos
con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: esto me impresiona, hermano. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, ya sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, porque yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús no entraba todavía a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Pero fíjese qué le dice María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo que Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaron también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y ahí Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Hermano, esta historia, leerla rápidamente de pasada sin poner atención en los detalles, puede ser muy sencilla, pero analizar los detalles y los tiempos es en realidad una historia muy conmovedora. Porque leer la historia de Lázaro es entender la realidad del ser humano en esta tierra. Y la realidad es la siguiente: que en este mundo vamos a tener aflicción. No podemos entender un evangelio color de rosa sin diversas situaciones y obstáculos y diversas adversidades que atravesamos. La realidad de la vida con Cristo es un sinfín de pruebas y luchas. Jesús no dijo: no van a sufrir, no van a batallar, no van a tener escasez, no van a tener enfermedad. Lo que sí Jesús dijo es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi vida yo la pude haber analizado, hermano, como que nunca iba a sufrir. Y le digo, me ha sorprendido. Porque yo he sufrido secuestros, he sufrido diversos ataques, pero nunca me imaginé pasar por un proceso de un cáncer. Y menos a una edad de 27 años. ¿Y cuál cree que eran las interrogantes cuando yo empiezo a atravesar por este proceso? Le decía: Señor, pero si nunca falté a una escuelita bíblica de vacaciones. Porque yo no le puedo contar un testimonio de drogas, hermano, de pandillerismo. Yo lo que le puedo contar es que yo crecí en un hogar cristiano y a los 7 años de edad tuve una experiencia con el Espíritu Santo que me marcó. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y puedo testificarle que a los 9 años de edad yo empecé a predicar la palabra de Dios. Y que desde ese día, a los 9 años, Dios me hizo un llamado donde me dijo que Él me iba a llevar y me iba a abrir las puertas para compartir su palabra. Y le puedo decir que conforme crecía y estaba en las escuelitas dominicales de niños, la maestra de clase siempre decía: y si ustedes le pudieran pedir a Dios algo, ¿qué le pedirían? ¿Y sabe qué le decía yo, hermano? Dios lo sabe. Yo le decía: yo quiero predicar la palabra y que Dios me use.
Y todos los niños decían, yo quiero una moto, un carro, y un sinfín de cosas. Pero yo le decía eso y los maestros se quedaban sorprendidos. Y Dios sabía que era una pasión que había nacido en mi corazón. A los 15 años, hermano, empiezo de rebelde, pero no una rebeldía de andar tomando, fumando en fiestas, no. Simplemente de no querer ir a la iglesia. Pero Dios no me dejaba. Y a los 16 años yo vuelvo otra vez a tener un encuentro con Dios donde yo le digo a Dios que me entrego completamente a Él. A los 17 años me bautizo, a los 18 años comienzo a predicar nuevamente la palabra de Dios. Y desde ahí, y yo le decía a Dios, siempre te he servido. Y lo que quiero seguir haciendo es lo mismo, servirte. Y yo le decía, ¿por qué atravieso esto? Pero yo le decía, pero si lo vivo, yo solamente quiero tener algo. Y quiero sentir algo. Que tú estés conmigo en cada proceso y en cada dificultad que yo empiece a atravesar. ¿Y sabe cuál fue lo más impresionante? Que Él ha estado ahí en cada momento. Y que Él no me ha abandonado. Aunque mi cuerpo cansado está. Aunque a veces mi cuerpo ya no puede. Pero ahí está siempre Jesús conmigo. Y yo algo, hermano, puedo decirle y puedo testificarle. Y se lo puedo decir con orgullo. En cada momento de mi vida, aunque el dolor a veces ha sido tan intenso y los procesos han sido tan duros, nunca, ni siquiera le he reclamado a Dios por qué lo he estado viviendo. Ni le he dicho por qué me pasa todo esto. Y yo le digo a los hermanos de la iglesia, porque no falté ningún domingo a la iglesia, falté 2 domingos porque yo de plano, hermano, ya no podía en ese proceso. Ya mi cuerpo no podía ni siquiera levantarse. Hermano, no dejé de predicar. Lo hice esos 2 domingos, pero desde y hasta que tengo ahorita he predicado. Y yo le dije, me he demostrado a mí mismo que yo sirvo a Cristo no por emoción, sino por convicción. Porque aunque mi entorno no sea el mejor, yo sé quién es Él. Y yo sé el poder que tiene. Y yo sé lo que Él merece. Y que servirle a Él es lo mejor. No, hermano, no seguimos un evangelio de prosperidad. Que le seguimos porque nos da, porque nos prospera, porque nos sana. No, hermano, le servimos porque no éramos nada. Porque no teníamos esperanza. Y un día vino Él a nuestro corazón, nos tocó, nos abrazó y nos dio una identidad. Y usted y yo hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y que aunque la muerte llegue, podemos tener la esperanza de con Cristo resucitar nuevamente. Esa era la realidad, hermano. Lázaro y María te entendían esa realidad. Pero ellos, hermano, Jesús tenía una característica con el hogar de Lázaro, de Marta y de María, que ellos podían disfrutar de su cercanía y de su compañía, porque dicen los historiadores que cada que Jesús pasaba por esa aldea, si había un lugar donde se detenía a compartir los alimentos, a entablar una conversación, era en el hogar de Marta, de María y de Lázaro. ¿Qué pudiesen pensar Lázaro y sus hermanas cuando estemos atravesando una enfermedad, una situación? Qué bueno, porque contamos con el Maestro y el Maestro se va a aparecer en escena cuando estemos atravesando alguna adversidad. Ese era el pensamiento de ellos. El pensamiento de nosotros es quizás atravesar por una situación y que en un momento dado Jesús actúe y nos sane. Pero quizás a veces sus propósitos y sus planes sean diferentes a los pensamientos que en muchas ocasiones nosotros podamos tener. Porque esto pasó con este hogar. Llega la enfermedad a la vida de Lázaro. ¿Y qué hacen sus hermanos? Mandan a algunos y le dicen, vaya, dígale al maestro donde quiera que esté y lo que esté haciendo, que el que ama, o sea, no cualquier persona, que su hijo, que su amado, que su siervo está atravesando por una enfermedad, que deje todo lo que está haciendo para venir y atenderlo, orar por él y que sane. ¿Y cuál cree que fue la respuesta? Llegaron a darle la noticia a Jesús, el que amas está enfermo. Y los discípulos esperaron una respuesta. ¿Y qué hace Jesús? Nada, hermano. Sigue haciendo milagros. Y no se mueve del lugar donde está. Y le dice a sus discípulos,
esta enfermedad no es de muerte, sino para que mi nombre sea glorificado y para que ellos crean que yo soy el Hijo de Dios. Pero eso no lo sabía Marta. Qué bueno, hermano, sería entender y mirar el final del proceso. Claro, agradeceríamos a Dios por todo lo que estamos atravesando, pero a veces el proceso que vivamos será un proceso de incertidumbre, donde no sabremos qué va a pasar, pero algo sí tenemos seguridad, que los planes de Dios siempre serán perfectos, que sus caminos siempre serán perfectos. Qué bendición pudiese haber sido para Job entender y saber que lo que estaba viviendo era porque Dios lo había permitido y que Dios lo estaba presumiendo con Satanás. Job hubiera dicho, qué bueno. Y sabiendo que después de su proceso le iba a dar más, pues más contento, hermano. Pero no sabía, porque así son los procesos en la vida del ser humano. Son procesos donde no sabemos qué va a acontecer, pero algo sí tengamos en mente: que caminar de la mano de Dios, siempre nuestro proceso tendrá un buen resultado final. Porque si no es en esta vida, será en la vida venidera. Por eso el apóstol decía, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y yo quiero entender, que usted entienda, hermano, en esta tienda, que Dios siempre llega a tiempo. Puede quizás usted sentir que Dios ha guardado silencio ante su situación, pero no es así. Hermano, cuando yo empiezo a vivir este proceso, como le comentaba, a raíz de que yo no podía comer, mi cuerpo se empezó a debilitar al grado de bajar tantos kilos. Y como yo no podía comer, ya me estaba deshidratando a causa de que no podía también beber ningún líquido. Y yo recuerdo que el médico dijo, ya no hay mucho que hacer en cuestión a fortalecer su cuerpo. Dijo, lo que tenemos que hacer es ponerle una sonda nasogástrica, que en realidad, hermano, es lo más feo que me ha tocado vivir. Y mi esposa siempre me decía, el día que te tengan que poner una sonda va a ser lo más duro que te toque pasar. Es impresionante tener una manguera, hermano, de aquí de la nariz que va hacia el estómago. Y yo recuerdo que cuando me la estaban poniendo y me estaban lastimando, yo lo único que hacía era, lloraba y le decía a Dios, fortaléceme. Pero conforme avanzaron los días, mi cuerpo se fue debilitando, hermano, hasta que literal, hermano, yo ya no tenía ni fuerzas para hablar. Yo ya no podía ni siquiera, le soy sincero, no podía ni siquiera orar, porque ya mi cuerpo ya estaba mal, ya estaba débil. Y lo más impresionante, hermano, fue que en ese proceso agarraban los líquidos, la metían por la manguera y el líquido llegaba a mi estómago. Pero es una sensación horrible. Y yo recuerdo que en una ocasión yo ya estaba débil, tirado en la cama, hermano. Y en ese momento sí, yo ya no podía. Y recuerdo que mi mamá se acercó y yo le dije, mamá, yo ya le voy a decir a Dios que me lleve, porque yo ya no puedo. Yo recuerdo que mi mamá se estuvo llorando y me dijo, mi esposa estaba embarazada. Me dijo, ¿y tu bebé? Le dije, sí me duele mucho, pero le dije, yo ya no puedo. Ya ustedes, yo sé que ustedes la van a cuidar. Mi mamá lloraba y me decía, no, hijo, pero nosotros te necesitamos. Le decía, es que yo ya estoy cansado, yo ya no puedo. Y yo recuerdo que estaba acostado y llegó mi familia. Y estaba como una persona que está ahí en su lecho de muerte. Y toda la familia se reúne para despedirle. Así estaba. Yo recuerdo que no tenía mucha noción de la realidad,
pero sí distinguía ciertas partes. Yo recuerdo que mi abuelo estaba ahí, que es pastor, y empezaron a orar y a orar y a clamar y a clamar. Y yo recuerdo que en ese momento el enemigo me decía, ¿y para qué vives? Ya mejor mátate, ya mejor acaba con tu vida. Yo recuerdo que yo sí le dije a mi mamá y a mi familia, le dije, el enemigo me está atacando con muchos pensamientos. Y yo recuerdo que ellos empezaron a orar, 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 orar. Y hermano, es impresionante que aunque uno ve el tiempo largo, Dios todo lo va ejecutando en un plan perfecto. No es que Dios tarde, no es que Dios no escuche, es que Dios tiene un plan. Y cada plan es para conocer más el poder de Dios. Hermano, era impresionante cómo los ambientes se cambiaban a través de la oración. Yo ya no podía aclamar, pero yo sé que había un ejército como ustedes, como mi familia, que estaba clamando. Y una hermana sí me lo dijo un día, hermano. ¿Sabes por qué Dios no te llevó? Porque hay muchísimo pueblo clamando por ti y Dios ha escuchado la oración de cada uno de ustedes. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Yo puedo decirle con 100% de seguridad que la oración es efectiva y que la oración cambia los ambientes. Hermano, ahí yo me sentí que mis pensamientos empezaron a ir. Pero lo impresionante es que, hermano, al día siguiente, recuerdo que estaba yo ya cansado, débil. Yo ya me despertaba, hermano, y yo ya veía borroso porque ya estaba muy débil. Yo me levantaba y no podía estar de pie mucho tiempo, me tenía que sentar porque ya no podía. Y pasó una situación muy difícil, en donde la sonda nasogástrica se dobló y empezó a picarme por dentro, en el estómago. Y yo recuerdo que le dije a mis papás, siento mucho dolor. Le digo, muchas ganas, siento que me está picando a una manguera porque es una manguera por dentro. Y le dijo, vamos con Alejandra, con mi esposa, para que te la acomode. Hermano, cuando llegamos nos dimos cuenta que la sonda ya estaba succionando el oxígeno y ya no podía respirar. En ese momento, hermano, empecé yo a batallar, a tener una hipoxia. Mi saturación de oxígeno empezó a bajar. ¿Sabe a cuánto llegó a bajar mi saturación de oxígeno? A 80. Hermano, mi esposa sabe mucho de medicina y ella rápidamente me testifica y me dice todas las cosas. Por eso le digo que han sido muchos milagros que Dios ha hecho. Dice que cuando una persona satura 80, ya tiene que ser intubada. Hermano, no teníamos ni oxígeno, estábamos en la casa. Y si una persona no es intubada, tiene secuelas, donde empieza a tener un retraso mental, empieza a suceder algo. Hermano, impresionantemente, yo ya no podía respirar, mi saturación ya bajó 80. Y yo recuerdo que mi mamá estaba asustada y todos estaban asustados. Y lo único que declaraban era vida, 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 vida. Y reprendían todo espíritu de muerte, de muerte. Y yo, hermano, literalmente me estaba muriendo yo. Y mi esposa estaba desesperada, no hallaba cómo echarme aire. No teníamos oxígeno, no teníamos nada. Y cuando menos acuerdo, hermano, mi esposa saca la sonda y milagrosamente, hermano, la saturación empieza a subir. Empieza a subir, hasta que llega a 95. Mi esposa esperaba que yo ya no pudiera hablar, que yo ya tuviera un retraso por la hipoxia grave que tuve. Impresionantemente, hermano, todos mis sentidos estaban al 100. Mi voz, las palabras las pude articular normal. Ahí, hermano, comprendí que Dios todavía tenía planes para mí. Y que Dios tenía todo en un preciso control. Aunque Marta y María estaban llorando, Dios tenía un plan perfecto. Porque pasaron los días, hermano, y Jesús no se apareció en escena. ¿Qué cree que pensarían Marta y María? Pues no que nos amaba, pues no que somos sus siervos, pues no que él iba a estar con nosotros en cada momento complicado.
un día, 2, 3 días, nada. Y ahora resulta que la enfermedad se complica y ahora Lázaro muere. ¿Qué dijeron ellos? Yo me imagino que dijeron, yo creo en determinado momento Jesús va a venir al velorio. ¿Y qué cree? Que ni al velorio se aparece Jesús. Cuando usted ama a alguien y no se aparece en un funeral de una persona que usted ama, es una falta de respeto. Usted rápido dice, entonces no nos quería, no nos amaba. Jesús así es. Pero ¿sabe que yo comprendí, hermano? ¿Y que me enseña a través de esta historia? Que a veces Dios nos permite llegar a los momentos más difíciles de desesperación y de desesperanza para Él glorificarse. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay buenas noticias. Yo le digo a mi familia, yo siempre he esperado buenas noticias de los oncólogos o de los médicos y nadie me ha dado esperanza. Hermano, cuando mi cuerpo ya estaba muy débil, después de lo que le menciono de la sonda, fuimos a Querétaro a ver un médico. Y en el proceso de la carretera, pues eran muchas horas de viaje. Y algo me pasaba a mí, hermano. Fueron muchas cosas que me tardaría mucho, pero lo voy a mencionar algo. Yo empecé a batallar con problemas de ansiedad a causa de la enfermedad. Yo me acostaba y rápidamente sentía mucho dolor de la espalda, que no podía estar acostado y estaba desesperado. Aunado que el enemigo empezaba a obrar, lo espiritual me atacaba mucho diciéndome que me iba a matar. Hermano, lo espiritual fue más duro que lo físico. Y eso después le hablaré. Pero yo tenía que controlar mi ansiedad a través de bañarme a veces hasta 8 veces en una noche, que era la forma que yo controlaba mi ansiedad porque era una desesperación. Yo ahora comprendo una persona que tiene ansiedad. Yo sé lo que sufre, yo sé lo que siente. Yo no podía estar mucho tiempo en una posición. Así que viajar a Querétaro tantas horas fue muy desesperante. Recuerdo que mi mamá llevaba inyección, me ponía una inyección y nada, me empecé a sentir dolor. Y lo más impresionante es que yo, hermano, a causa de la situación de mi estómago, yo tenía que siempre tener un bote porque yo expulsaba mucha flema. Impresionantemente eso se me quitó ni siquiera con medicamento, hermano. Dios obró. Pero yo tenía que estar con un bote, hermano, y aventaba flema. Y yo recuerdo que en una ocasión cuando íbamos de camino yo aventé pero sangre. Y ese era el día, hermano, que literalmente yo estaba más mal. Donde yo ya estaba resignado, yo decía, pues ya Dios yo creo ya, me va a llevar. Y cuando llegamos a Querétaro, después de un largo viaje muy difícil y muy duro, y una noche donde yo no dormí por un dolor que me dio muy fuerte en el estómago, llegamos con el doctor. Y el doctor nos empieza a platicar y empieza a decir lo que siempre me han dicho todos, que ellos no entienden cómo un cáncer gástrico lo tenga una persona de una edad de 27 años, cuando regularmente se presenta en personas de 40 años en adelante, o personas que tienen una vida que fuman, toman, cuando yo en realidad nunca lo he hecho. Dices que su enfermedad no tiene razón de ser. Pero el doctor, al ver mis estudios y al verme, me dice, cuando una persona biológicamente su cuerpo está bien, uno tiene esperanzas de decir que puede recuperarse. Pero cuando un cuerpo está tan mal, ya dañado, es muy difícil. Hermano, yo ya mis heces fecales eran negras, que literalmente era sangre. Mi orina ya no era amarilla ni blanca, era rosa. Yo no le decía eso a mi esposa, pero mi esposa sí se llegaba a dar cuenta. Y eso es lo que le digo, ella me testifica mucho, por eso le digo que son muchos milagros. Me dice, cuando una persona, sus heces fecales son negras, quiere decir que hay un sangrado interno y la única manera de detenerlo es meterlo a cirugía y empezar a que, bueno, de una manera quemar para cicatrizar.
Pues hermano, yo no fue necesidad ni que me metieran a quirófano. Dios ha ido obrando y Dios obró. Y el médico dice, pues, pero ya lo veo muy mal. Y yo recuerdo que me dice a mí y a mi hermano que salgamos. Y él se queda con mi mamá y con mi tío. Y cuando ellos salen, le digo a mi mamá, ¿qué te dijeron? Y mi mamá me dice, pues que le eches ganas, que Dios tiene la última palabra, que es el único que puede decidir, que Él no le va a quitar el privilegio a nadie. Me ponen un suero, hermano. Mi mamá me anima con muchas palabras, lo que yo no sabía. Y ya al pasar de las semanas mi mamá me dice que el médico le dijo que yo estaba muy mal, que no le daba esperanzas de vida. Le dijo, es más, el tratamiento ni siquiera se lo voy a dar. No le compre ni siquiera para un mes. Cómprele solamente para 7 días. O sea, hermano, que el pronóstico de un médico solamente eran 7 días de vida. Pero yo no lo sabía. Y yo recuerdo que mi mamá cuando llegó, hermano, usted como madre y yo como padre, yo ya lo entiendo. Que usted le digan a su hijo solamente le quedan 7 días de vida. Qué duro y qué difícil. Pero a veces Dios, no, hermano, nos permite llegar hasta la desesperanza para Él glorificar. Para que nada ni nadie se lleve la gloria más que solamente Él. Y para que cuando testifiquemos, digamos, el único que pudo hacer la obra fue Dios. El único que tiene poder de cambiar pronósticos es Dios. El único que tiene poder de sanar las enfermedades más graves y más difíciles es Dios. Y podamos seguir diciendo, la sangre de Cristo todavía tiene poder para sanar. La sangre de Cristo todavía tiene poder para cambiar y para libertar. Y podamos seguir confesando, hermano, que no hay otro nombre y ni hay otra persona que tenga poder sobre la vida y sobre la muerte, sino solamente Dios. El médico puede decir muerte, la ciencia puede decir que ya no hay solución, pero nuestra vida solamente rige en torno a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Por eso seguimos diciendo, hermano, nuestro Dios es Rafa, que es nuestro sanador. Así estaba el hogar de Marta, María y Lázaro, desesperanzado. Y ya ahora no estaba ni el cuerpo presente de Lázaro, sino ahora ya estaba Lázaro en la tumba. Y en la tumba se aparece Jesús. Porque a veces así llega Jesús, hermano. Cuando todo está hecho gusanos. Cuando todo está acabado. Cuando la puerta del trabajo ya se cerró. Cuando el negocio fracasó. Cuando sus hijos se fueron de casa, cuando su esposo le pidió el divorcio, cuando su esposa le dijo que ya no quería estar con usted. A veces ahí es donde Dios llega, en esos momentos tan difíciles y tan complicados. Dice que cuando Jesús se aparece en escena, dice que viene Marta, pero dice que primero llega María y le lanza la pregunta que a mí me conmueve mucho, porque no era una María que venía alegre, contenta, ¿no? Venía desilusionada, devastada y desesperanzada. Y le dice, ay Jesús, si tú hubieras estado aquí, yo no habría muerto, mi hermano no habría muerto. Es la pregunta que hace la sociedad, hermano. Y dice, ¿y dónde estaba Jesús cuando aquel abusó de mí? ¿Y dónde estaba Jesús cuando estaba postrado en cama? Porque yo he estado impresionado, hermano. Que yo he visto a Jesús y yo le pudiese haber preguntado a Jesús, ¿y dónde estabas en mi momento más complicado? Pero yo pude ver que estuvo a través de personas, hermanos, que fueron y siempre me dieron una palabra. De personas que tomaron 5 o 10 minutos para doblar sus rodillas y orar por mí. De personas que cuando yo no trabajaba, hermano, ni teníamos ni siquiera el sustento, llegaban y tocaban la puerta de nuestra casa con una despensa o con una ofrenda. Y yo sabía que era Dios ahí obrando.
Por eso María le dice, ¿dónde estabas? Cuando estábamos atravesando el proceso. Y ni siquiera se pusieron de acuerdo Marta y María, pero era el mismo sentir de las dos. Porque Marta le lanza la misma pregunta y le dicen, ¿y dónde estabas cuando mi hermano estaba enfermo? Pues no que nos amabas. Y Jesús les dice, no se preocupen, nada está perdido. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque no tenga esperanza, vivirá. Y le dice, ¿dónde está Lázaro? Y le dice, está en el sepulcro. Y Jesús le dice, voy para allá para despertarlo. Pero Marta y María creían que era despertarle en el día postrero, en la resurrección de los muertos. Y Jesús le dice, no. Le dice, voy para resucitarle. Dice que estaban todos los judíos consolando a Marta y a María. Y yo creo que los judíos le decían, mira, apenas viene. ¿Ya para qué viene? Si ya no hay nada que hacer. Porque aún en la cultura judía, hermano, se dicen que un cuerpo podía volver a recobrar vida 3 días después de la muerte. Si ya pasaban esos 3 días después de la muerte, ya no había esperanza, según la tradición judía. O sea que hasta en sus tradiciones ya estaban desesperanzados. Pero dice que Jesús se aparece. Dice que al ver el sepulcro y que al ver a Marta y a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que Jesús lloró. Y eso es impresionante, hermano. Porque dicen que Jesús lloró por la incredulidad de ellos. No, hermano, todo su ministerio se le hubiera pasado llorando. Dicen que lloró por la muerte de Lázaro. No, él sabía que lo iba a resucitar. Pero dice que al ver a Marta y a María llorando y a los judíos llorando, dice que se conmovió. O sea que, hermano, que Jesús se compadece de las situaciones que nosotros atravesamos. Dios no es indiferente a su situación, hermano, y jamás lo será. Dios no es indiferente a lo que usted está viviendo. Usted quizás dice, ¿y Dios qué? Hermano, quizás su familia no lo entiende, pero Dios sí lo entiende. Jesús entiende su soledad porque Jesús estuvo solo y abandonado. Jesús entiende su enfermedad porque Él vivió todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Jesús entiende lo que se siente ser traicionado porque a Él lo traicionaron. Jesús entiende lo que es esforzarse y no ser reconocido porque a Él no le reconocieron. Jesús entiende lo que es caminar en escasez porque Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús entiende todos los procesos que vivimos y Dios no es indiferente a su situación. Pero entienda algo, Dios siempre tiene un plan. Y Dios sabe por qué lo estamos viviendo. Por eso todo cambió cuando se aparece en el sepulcro. Y a la muerte le dice que se vaya. Y le dicen, quiten la piedra del sepulcro. Y lanza las palabras que tienen autoridad para cambiar los ambientes. Y le dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y todos esperaban que nada aconteciera. Pero de repente, aquel cuerpo empieza a recobrar la vida por la palabra de Jesús. Y la vida vuelve a venir, el Espíritu vuelve a morar en el cuerpo de Lázaro. Y vemos un Lázaro que sale del sepulcro y se cumple la palabra que Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de modo que los judíos decían: ningún otro tiene poder para resucitar a los muertos, sino este que es el Hijo del Dios viviente. Realmente este ha sido todo lo que ha afirmado ser, y aquí está su cumplimiento. Hermano, ese es el Cristo que servimos, que tiene capacidad de cambiar los ambientes y de cambiar los entornos. No servimos a cualquier Dios. No creemos en cualquier Dios, hermano. Creemos en el Dios todopoderoso.
¿Por qué no se pone sobre sus pies? ¿No le da gracias a Dios usted porque tiene esta palabra? Porque esta palabra tiene poder de cambiar las cosas. Esta palabra nos sostiene, nos sustenta. Esta palabra nos da vida. Y no hay más maravilloso de lo que podamos disfrutar en nuestra vida que es meditarla a cada momento. Por eso hoy le digo, no importa lo que usted atraviese. Si usted tiene a Jesús y tiene su palabra, lo tiene todo. Yo no sé qué proceso esté atravesando usted, hermano. Pero hoy quiero que cierre sus ojos un momento. Y si mis hermanos de la alabanza pueden pasar. Si usted está atravesando por un proceso complicado, de cualquier índole, cual fuera, ¿por qué no le dice a Dios, Dios, ayúdame a entender, a sentir paz en mi corazón, que todo es parte de tu plan perfecto? Que todo tú lo tienes bajo control. Dios lo entiende, hermano. Dios ha entendido sus lágrimas en las noches. Dios le ha entendido cuánto le ha costado estar hasta hoy de pie. Dios ha visto cada oración en la madrugada. Dios no ha sido indiferente. Ninguna lágrima, escúchalo bien, ninguna lágrima ha sido en vano. No, hermano, y le digo, los que sirven a Dios les va bien. No se arrepienta de haber dejado todo por Cristo. No se arrepienta ni se lamente por las puertas que se han cerrado por seguir a Cristo. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena caminar con Él. Aún en la enfermedad y en el dolor. Vale la pena. ¿Por qué no le dicen sus palabras? Fortaléceme, Señor. Mientras nuestros hermanos cantan una alabanza. Fortaléceme. Shrebakara somia kaisor. Mis manos. Soma kiandai. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Halo, Espíritu Santo. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Halo, Espíritu Santo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven en este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. En mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, Señor. Y en lo que harás en mí, en mí. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece las vidas.
Fortalece los corazones. Trae paz a tu pueblo. Trae ánimo. Fortaleza. Oh, oh, en el nombre de Jesús. 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 Sí, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, Señor. Obra, Señor, obra, Señor, en tu pueblo. Obra, Señor, en las vidas, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En ti hay poder, en ti hay poder, en ti hay vida, en ti hay resurrección, en ti hay poder, en ti hay fortaleza, Señor. Obra, Señor, obra, Señor. Ven sana, ven liberta, ven restaura, Señor. Haz todo nuevo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. Que tu espíritu llene nuestro ser, que tu espíritu nos renueve. Ven, cúbrenos, Señor, con tu gloria. Ven, cúbrenos, Señor. Recibe toda la gloria. Y Rebeca Nararabasaya, precioso Hijo de Dios, alábale, adórale, recibe. Y Rebeca Nararabasaya, la honra, precioso Hijo de Dios, adórale, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, recibe, Señor, recibe, Señor, la gloria, la honra, la alabanza al que vive, al que reina. Aleluya, recibe la honra, Señor, recibe la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, magnífico, Señor, y excelso. Gracias por todo lo que has traído, Señor, a través de la palabra de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Hay vida, Señor, en tu nombre. Hay restauración en tu nombre, Señor. No estamos solos en los procesos. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos dejas de tu santa y poderosa mano. Gracias porque vas delante, Señor, como poderoso gigante. Gracias porque hay plan, Señor, hay propósito, porque todo se hace conforme a tu voluntad, que es buena, Señor, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, porque grande, Señor, y portentoso es tu nombre. Bendito eres, Señor. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Amén.